¿Te quedas para ¿Te vas siempre? a quedar para El siempre? ranchero pensó que solo estaba ayudando a una desconocida hasta que su hijo preguntó, ¿te quedas para siempre? A finales del siglo XIX, en el oeste americano, un rancho solitario se erguía en medio de un vasto desierto, donde el viento frío arrastraba arena y polvo a través de las llanuras. El invierno se acercaba cada día más. La casa principal estaba construida con madera áspera, oscurecida por años de sol y tormentas. Un establo para caballos se inclinaba contra la ladera de una colina baja. Una vieja cerca de madera crujía y se balanceaba con el viento de la tarde. Cashenroar caminaba a lo largo de la cerca mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Tenía unos 30 y tantos años, alto y delgado, con movimientos económicos y practicados. Vivía solo ahora. Había vivido solo por años. Su esposa había muerto durante un invierno brutal, llevada por la neumonía antes de que llegara el deshielo. Ella había hablado suavemente una vez sobre adoptar un niño, sobre llenar la casa con pisadas y voces. Cassian se había negado. No nos atemos, había dicho entonces. Si nos perdemos el uno al otro, será peor. Cuando ella murió de todos modos, esas palabras se endurecieron en una regla que nunca rompió. Nadie se quedaba. Nadie dependía de él. No se permitían expectativas. El viento cambió. Cassian se detuvo, entrecerrando los ojos. Algo se movía más allá de la cerca. No era un animal. Una mujer apareció a la vista, con su abrigo desgastado en las mangas. Sostenía la mano de un niño pequeño, no más de 4 años. Ambos estaban polvorientos, exhaustos, pero erguidos. No saludaron con la mano. No gritaron. Simplemente se pararon. Cassian caminó hacia ellos lentamente, con las botas crujiendo contra la grava. ¿Qué quieren?, preguntó. La mujer levantó la barbilla. Su rostro estaba pálido pero firme. Agua, dijo. Solo agua para él. No pidió comida. No pidió quedarse. El niño se paró en silencio a su lado. Sus mejillas estaban agrietadas, sus ojos demasiado serios para su edad. Miró directamente a Cassian, no con miedo, sino con una atención calmada y escrutadora. Algo se apretó en el pecho de Cassian. Un recuerdo se agitó. Años atrás, otro niño lo había mirado de esa manera. Cassian había creído en esa mirada una vez. Se había equivocado. Miró hacia el establo, hacia el viejo cobertizo donde una estufa de hierro fundido aún funcionaba. Pueden tener agua, dijo. Después de una pausa, añadió, y un lugar para dormir. Los hombros de la mujer se relajaron ligeramente. En el cobertizo, continuó Cassian, hay una estufa. Solo una noche, se van por la mañana. Ella asintió inmediatamente. Entendido. Dentro del cobertizo, la estufa se encendió con leña seca. Cassian dejó una manta sin comentarios. Se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados, escuchando el viento raspar contra las tablas. La mujer se presentó en voz baja como Mara. El niño era Noel. Lo agradeció una vez, no más. La noche cayó dura y fría. El fuego ardía bajo, arrojando una luz débil sobre las paredes ásperas. Mara yacía acurrucada en la manta, el sueño reclamándola tan pronto como la seguridad lo permitió. Su respiración se ralentizó, se estabilizó. Noel no dormía. Se sentó cerca del fuego, con las rodillas contra el pecho, observando las brasas brillar y atenuarse. Cassian permaneció cerca de la puerta, con el sombrero bajo sobre los ojos, fingiendo no observar. Pasaron minutos, luego más. Noel giró la cabeza. No miró a su madre. Miró directamente a Cassian. ¿Te quedas para siempre?, preguntó suavemente. La pregunta aterrizó como un golpe. Cassian se tensó. No era una súplica, no una fantasía infantil. Era tranquila, casi cuidadosa, como si el niño ya supiera cuán frágiles podían ser las respuestas. Cassian se dio la vuelta. Se agachó y colocó otro trozo de madera en la estufa. Las chispas saltaron brevemente, luego se asentaron. No respondió.
El silencio se hizo pesado, envolviéndose alrededor del pequeño espacio. Afuera, el viento aullaba a través de la tierra abierta, trayendo el invierno más cerca con cada ráfaga. Cassian se enderezó lentamente, con la mandíbula apretada. Se había dicho a sí mismo que solo estaba ayudando por una noche. Se había dicho que esto no era nada. Pero mientras el fuego se estabilizaba y el niño finalmente se acostaba junto a su madre dormida, una pregunta surgió dentro de Cassian que no había permitido en años. Si fuera él el que estuviera allí en el frío, ¿esperaría que alguien se quedara? El sol aún no había salido completamente cuando Cassian salió al porche escarchado. Su aliento se nublaba en el frío matutino. El hielo se aferraba a las esquinas del techo del establo, y la nieve de la noche anterior se había endurecido bajo los pies. Ajustó su abrigo, se apretó los guantes y caminó hacia el viejo cobertizo de almacenamiento. Desde la distancia, ya podía oír el suave rumor de movimiento. Mara estaba despierta. A través de la grieta en la puerta, la vio agachada junto a su hijo, doblando su manta con cuidado. No había sonido de conversación, ni arrastre de pies o demora perezosa, solo eficiencia silenciosa. Cassian no se anunció. Se paró justo más allá del borde de la puerta, invisible, escuchando. Creo que ya casi estamos listos, dijo Mara suavemente. Noel, aún frotándose el sueño de los ojos, asintió y comenzó a doblar su bufanda. Cassian notó los movimientos del niño. Pequeños, cuidadosos, ya practicados en no necesitar ayuda. Mientras empacaban, Mara miró hacia la luz que entraba por una grieta en la pared y habló, con voz calmada, casi plana. Mi esposo murió de frío, dijo. No dirigida a nadie, solo en voz alta. Teníamos un pequeño pedazo de tierra, pero el banco lo tomó. Trabajé en las cuentas para un rancho cerca de Fallón. Me culparon por algo en los libros. Me despidieron. No explicó más. No se defendió. Cassian tampoco habló. Levantó la bolsa sobre su hombro. Era vieja y deshilachada en las costuras. El niño se pasó la correa de una mochila más pequeña sobre el pecho y recogió el último pedazo de pan de la cena de la noche anterior. Lo partió por la mitad y le dio el pedazo más grande a su madre. Toma, ma. Ella dudó, luego lo tomó con un asentimiento, revolviéndole el cabello. Noel miró alrededor del cobertizo una vez antes de salir. Sus ojos se detuvieron en los caballos en el corral. No rogó por montar. No se quejó del frío. Solo miró y luego se dio la vuelta. Cassian permaneció en la cerca, con los brazos cruzados. El sol apenas había calentado el horizonte. Cuando Mara y Noel se acercaron, dijo solo, el camino es más claro por este lado, lleva a la carretera principal. Llegarán al sendero sur en unas horas. Mara asintió una vez. Gracias de nuevo. Cassian no dijo nada, pero antes de que ella pudiera pasar, alcanzó una caja pequeña junto al cobertizo y sacó un par de botas de niño, rayadas pero aún resistentes. Con los cordones envueltos 2 veces alrededor de las suelas, las colocó junto a la puerta sin una palabra. Estas eran extras, murmuró. Podrían quedarle. Mara se detuvo. Las cuidaremos bien. Él no la miró. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia el establo. Se fueron sin ceremonia. Sin abrazos, sin despedidas prolongadas, solo pisadas crujiendo en la escarcha. Pero Noel hizo algo que captó la atención de Cassian. Al borde de la propiedad, justo antes de la bifurcación en el sendero, el niño se volvió. Miró hacia atrás. No a la casa, sino al cobertizo. Luego su mirada aseó al establo, al humo de la chimenea, y finalmente al hombre aún de pie solo con la espalda vuelta. Sus ojos se encontraron por un momento. No era una súplica, solo una mirada que decía, lo recuerdo. Cassian los vio irse hasta que desaparecieron sobre la cresta. Luego se volvió, con la mandíbula apretada, y se dirigió de vuelta a la casa. Dentro, el café se había enfriado. Lo recalentó sobre la estufa, pero el sabor estaba mal. Se sentó en su silla junto a la ventana, taza en mano, mirando el sendero que habían tomado. Debería haber terminado allí.
Lo había hecho con otros. Pero esa mañana, el rancho se sentía más silencioso de lo usual. Aún podía ver los ojos del niño, aún oír el eco de esa pregunta de la noche anterior. ¿Te quedas para siempre? Cassian dejó la taza a la mitad. El café amargo le quemaba la garganta. Sin otro pensamiento, tomó su abrigo y sombrero, salió, enganchó el carro y tomó las riendas. El camino se extendía adelante sin huellas nuevas. Pero sabía dónde estarían. Los encontraría, y quizás esta vez no los dejaría seguir caminando. Cassian los encontró no muy lejos por el sendero, sus formas encorvadas contra el frío, la mano de Mara descansando ligeramente sobre el hombro de Noel mientras caminaban. Frenó a su lado. Voy al pueblo, dijo, con voz plana. Si quieren subir un rato, súbanse. Mara dudó. Sus ojos escrutaron su rostro en busca de algo más que practicidad. Pero no había nada allí, solo la oferta. Asintió, levantó a Noel al asiento del carro, luego subió ella misma sin una palabra. El camino se extendía largo y pálido bajo un cielo lavado. La nieve aún se aferraba a los bordes del sendero. El lodo chapoteaba bajo las ruedas. Cassian mantuvo su enfoque adelante. Las riendas firmes en sus manos enguantadas. El viento soplaba fuerte sobre el campo abierto. Pasaron una cerca rota. Un roble muerto hacía tiempo se retorcía hacia el horizonte, un lugar que Mara tenía que notar. No había nada más que mirar. Nadie habló por millas. Cuando los techos del pueblo finalmente aparecieron, las manos de Cassian se apretaron ligeramente en las riendas. Algunas cabezas se volvieron cuando el carro entró. En la tienda general, Cassian se detuvo. Bajó primero, luego ayudó a Mara y Noel a bajar. ¿Necesitan algo? Consíganlo ahora, dijo. Estaré como una hora. Ella asintió de nuevo. Aún sin preguntas. Aún sin peticiones. Dentro de la tienda, Cassian reunió sus suministros. Sal, harina, aceite para lámparas, una correa nueva para la silla. Afuera, Mara estaba junto al poste con Noel. La mano pequeña del niño envuelta alrededor del borde de su chal. La gente pasaba. Miraban. Susurraban. Otra más. Las viudas errantes nunca vienen solas, ¿verdad? Murmuró una mujer cerca de la ventana. Bocas vagabundas para alimentar. Eso es lo que son, añadió su compañera. Cassian lo ignoró o lo intentó. Cerca del fondo de la tienda, una voz familiar llamó a Cassian. Se volvió. Era Harold Green, uno de los rancheros más viejos y un hombre que recordaba demasiado. Harold se acercó lentamente. Te vi llegar con compañía, dijo, no de manera hostil, pero cauteloso. Cassian no dijo nada. Harold se rascó la barbilla. Me recuerda a la última vez. Esa viuda. ¿Cómo se llamaba? Clara. La que tu esposa avaló. Cassian no se inmutó. Buena mujer quizás. Pero los rumores, diablos, vinieron fuertes. Robó de la caja, decían. Y tú pagaste con el banco por ayudar, ¿no? La mandíbula de Cassian se movió. Solo digo. Harold bajó la voz. Algunas personas vienen con tormentas pegadas. Ayudaste a una antes. Lo pagaste. Cassian retrocedió. Lo recuerdo. Harold suspiró. Ten cuidado. Esa mujer podría ser más problema de lo que piensas. Cassian no dijo nada, pero el nudo en su pecho se apretó. Cuando regresó al frente, captó al dependiente discutiendo con alguien afuera. Se acercó más. Nada de crédito. No para gente que no conozco, espetó el dependiente. Mara estaba en silencio sosteniendo un pequeño paquete de avena y frijoles secos. Cassian habló. Está conmigo. Los ojos del dependiente se entrecerraron. Entonces avalas tú, la cuenta completa. ¿Tu nombre? Cassian no dudó. Sí. El hombre levantó una ceja. ¿Seguro? Sí, repitió Cassian. Sacó su billetera y pagó completo.
Mara no habló hasta que estuvieron afuera. Sus dedos apretaban el paquete contra su pecho. Su voz era baja. No pretendía que cubrieras eso. Cassian no la miró. No importa. Te lo puedo pagar cuando encontremos un lugar. No me debes, la interrumpió. Noel, silencioso hasta ahora, lo miró con ojos abiertos. Cassian le dio un pequeño paquete envuelto en tela, unas piezas de fruta seca. Come esto. El niño lo tomó sin palabras. El viaje de regreso en el carro fue más lento. El viento se había vuelto más pesado ahora. Las nubes presionaban bajas en el horizonte. Cassian no habló por el resto del viaje. Pero cuando se acercaron a la bifurcación en el camino, el lugar donde el sendero principal se separaba de su tierra, no se detuvo. Mara se volvió hacia él. ¿Puedes bajarnos aquí? Siguió conduciendo. No hace falta. Terminaremos el viaje. Ella no discutió, y cuando el rancho apareció a la vista, familiar, silencioso, azotado por el viento de nuevo, Cassian finalmente sintió el peso completo de lo que había sucedido. La gente lo había visto, juzgado, hablado de él, pero él había estado a su lado públicamente, no como caridad, no por culpa, sino porque en algún punto entre la escarcha y la luz del fuego, había dejado de ser una elección. Había tomado una decisión. Aunque no lo había dicho en voz alta, no los dejaría caminar solos de nuevo. No cuando podía ofrecer un camino de regreso. No esta vez. El sol colgaba bajo mientras se acercaban al rancho, quemando un naranja frágil en el cielo invernal pálido. Cassian guió el carro por el camino rutinado familiar, cada rueda dejando una marca superficial en el polvo. No habló. Mara y Noel se sentaron en silencio en el asiento a su lado. Los hombros pequeños de Noel estaban envueltos en la manta gruesa que Cassian les había dado. La mirada de Mara se demoraba en el horizonte donde el viento agitaba la hierba alta y los primeros indicios del atardecer se asentaban contra las colinas. El rancho parecía sin cambios, pero Cassian sentía la quietud de manera diferente ahora. La casa no se cernía vacía. Esperaba como un aliento retenido justo antes de una confesión. Cuando llegaron al establo, Cassian los ayudó a bajar y descargó las pocas bolsas de suministros. Aún así, no se dijeron palabras. El frío se colaba por los bordes del mundo, urgiendo a refugiarse en el calor. La noche llegó más rápido de lo que Cassian esperaba. El cielo se oscureció en tonos apagados de carbón y púrpura. Dentro de la cocina, una olla hervía a fuego lento sobre la estufa, enviando un calor suave a la habitación. Mara estaba poniendo tazas para té. Noel presionaba sus palmas contra el calor, observando el vapor enrollarse hacia arriba. Cassian se excusó sin explicación y salió hacia el viejo cobertizo. El aire nocturno aún era cortante. Las estrellas brillaban en el cielo abierto, pero el viento se agitaba a través de los restos esqueléticos del huerto, susurrando de días fríos pasados y días por venir. No llamó a Mara. No dijo que pudieran quedarse. No ofreció lo que su corazón había comenzado a esperar, una invitación para quedarse. En cambio, Cassian trabajó con resolución silenciosa. Encontró los lugares donde las corrientes frías se colaban por las grietas en las tablas. Con manos fuertes y herramientas desgastadas, selló las rendijas. Cada clavo martillado se sentía como un paso en una dirección que aún no se había admitido a sí mismo. Luego sacó una tela vieja de su abrigo, un pedazo raído que Mara debía haber dejado antes, y lo colgó a lo largo de la puerta. No era mucho, pero ralentizaría el viento. Arrastró una mesa baja de madera al centro del espacio y la colocó con cuidado, como esperando que pudiera atraer calor a la habitación. Encima, colocó una pequeña pila de papeles en blanco y una lata de lápices que encontró guardados en el cajón del establo. El acto final fue el más simple. Miró las manos pequeñas y callosas de la pata de la mesa, luego se volvió y se alejó sin siquiera una mirada atrás. El calor llenó el cobertizo más tarde esa noche. El fuego en la estufa de leña ardía constante y brillante, lamiendo suavemente los bordes de las mantas desgastadas. Noel se paró cerca, con la cabeza inclinada, mirando la pequeña habitación que se sentía más grande que la anterior.
Sus ojos absorbieron las tablas parchadas, la mesa pequeña con el papel apilado ordenadamente encima, y la cortina que mantenía el frío fuera de las tablas del piso. Dio un paso hacia la estufa, balanceándose ligeramente sobre sus talones, luego bajó la voz, suave como un susurro. Si nos vamos, podemos volver. No miró a Cassian. No necesitaba hacerlo. Su pregunta era pequeña, cuidadosa, como si temiera que su esperanza se rompiera si se decía demasiado alto. Cassian se paró cerca, el ala de su sombrero proyectando una sombra profunda sobre su rostro. No respondió con palabras. No ofreció una seguridad o una promesa. En cambio, tomó un trozo de madera junto al fuego y lo colocó suavemente sobre las brasas brillantes. El fuego siseó una vez en bienvenida, luego se asentó en un ardor cálido y constante. Cassian se movió a la puerta y la cerró, sellando el viento afuera. Noel lo observó. No presionó por más. Simplemente se volvió y caminó más cerca del fuego, sentándose con las piernas cruzadas cerca del centro cálido de la habitación. El resplandor de la estufa lavaba las paredes, proyectando sombras largas y danzantes que parecían llenar cada rincón vacío. La temperatura subió unos grados. Aún no era un hogar. Nada tan grandioso o declarado, pero era más cálido, no solo en grados, sino en sentimiento. Nadie habló de nuevo esa noche. Pero la habitación se sentía más llena, más suave, más viva, y el fuego ardía sin flaquear, como si hubiera notado que algo había cambiado. Pequeño, sutil, pero innegable. No se había hecho ninguna promesa. No se había pronunciado ningún voto. Pero el calor se quedó, y a veces eso era suficiente. El viento había cambiado durante la noche. Por la mañana venía cortando desde las montañas, aullando bajo a través de la llanura vacía, azotando la nieve de lado en ráfagas agudas y enojadas. El establo crujía, los árboles gemían. Por arriba. El cielo se había vuelto un gris metálico duro. Cassian estaba afuera, con el cuello de la camisa subido, observando cómo las nubes se asentaban bajas sobre la cresta. Aseguró la última puerta del granero y revisó las bisagras 2 veces. Luego, con una respiración lenta que se quedó colgando en el aire helado, se volvió hacia la casa. Adentro, el calor de la cocina apenas resistía contra el frío que se colaba. Mara estaba empacando de nuevo. Se movía en silencio, doblando el abrigo del niño, guardando sus pocas pertenencias debajo de la mesa de madera. Noel estaba cerca, con sus deditos trazando la escarcha en la ventana. Silencioso. Cassian no entró. Observó desde el pasillo, sin ser visto. Mara susurró, su voz casi demasiado suave para que la tormenta afuera la oyera. Deberíamos irnos antes de que la nieve nos atrape aquí. No levantó la vista pero no dijo nada. No preguntó por qué. Lo entendía, igual que Cassian. No era que ella quisiera irse. Era que creía que no tenía derecho a quedarse. La mandíbula de Cassian se apretó. Si no decía nada, desaparecerían sin hacer ruido. Igual que antes, igual que los otros que se habían ido. Y él que nunca regresó. Pero aún así, se quedó callado. Para el mediodía, llegó la tormenta. El rancho fue tragado entero por la nieve. El blanco enterró las líneas de las cercas. El cielo se convirtió en una pared. El viento gritaba entre los aleros, sacudía los marcos de las ventanas. El camino al pueblo desapareció. Estaban atrapados. 3 almas dentro de una casa desgastada. Cassian se mantuvo ocupado. Iba de habitación en habitación, ajustando persianas, clavando alfombras. Encendió todas las estufas, revisó todos los pestillos, no por la casa, no por él, sino porque no dejaba de pensar en la expresión en el rostro de Mara cuando empacaba. La forma en que sus manos se movían como alguien que esperaba que le dijeran no antes de siquiera pedirlo. No podía obligarla a quedarse, pero podía hacer que fuera más difícil irse. Al segundo día de la ventisca, llegó un jinete. Envuelto en pieles, el caballo medio congelado. Traía un mensaje del pueblo. La tienda general estaba baja en suministros. La distribución sería racionada.
Sin crédito, sin regalos, sin excepciones. Cassian estaba en el umbral del granero, con la nieve mordiéndole la piel, leyendo el pedazo de papel que le entregaron. Nombre y firma. El jinete dijo, si avalas a alguien, eres responsable. Cualquier incumplimiento, sale de tu tierra. No se inmutó, no hizo preguntas. Tomó el lápiz, presionó la página contra el poste y firmó Cash and Roar. Trazo limpio, mano firme, dedos fríos. El jinete entrecerró los ojos, 2 bocas extra en invierno no es cosa ligera. ¿Seguro de esto? Cassian no respondió, pero su nombre ya estaba escrito. Cuando el jinete se fue, Cassian se quedó afuera, el frío le roía el abrigo, pero se quedó, con los ojos recorriendo el granero, el molino de viento, el tenue brillo de la luz del fuego detrás de la ventana de la cocina. Lo había hecho, no por caridad, no por culpa. Lo había hecho porque esta vez, si alguien se quedaba, era porque él los había elegido para que se quedaran. El camino a casa estaba enterrado profundo en la nieve. Pero su caballo encontró el camino. Cuando el rancho apareció a la vista, la puerta crujió al abrirse. Noel estaba ahí, envuelto en 2 mangas grandes, su manta arrastrándose a sus pies. Los ojos del niño se clavaron en Cassian. Luego, igual que esa primera noche, no preguntó nada. Solo sonrió. Cassian desmontó, subió los escalones y, por un segundo, solo un segundo, dejó su mano descansar en el hombro del niño. Sin palabras, pero ese toque lo dijo todo. Había cruzado la línea. No la línea del clima o la distancia, sino la que hay entre la soledad y el pertenecer, entre ayudar y retener. La tormenta había pasado. La nieve yacía gruesa e intacta a través de los campos, proyectando un brillo pálido bajo la luz de la luna. El cielo estaba despejado, azul oscuro y quieto. Dentro del rancho, el silencio era más pesado que el frío. Cassian se sentó junto a la chimenea. Las llamas anaranjadas parpadeaban bajas en el hogar. El calor llegaba solo hasta cierto punto, pero era suficiente. Suficiente por esta noche. Al otro lado de la habitación, Mara dobló una manta, luego se detuvo. Sus manos descansaron en el borde de la tela, inmóviles. Miró al fuego, no a él. Cuando me fui del último pueblo, comenzó, con voz baja. No preguntaron por qué. Preguntaron cuánto tiempo me quedaría. Cassian no habló. No la interrumpió. No estaba buscando que alguien me salvara, solo un lugar que no nos echara. Sonrió débilmente, sin humor. Eso es más difícil de encontrar de lo que crees. Noel estaba sentado con las piernas cruzadas en el piso. Una hoja de papel equilibrada sobre sus rodillas. Su manita se movía despacio, el lápiz arrastrando líneas cuidadosas. No levantó la vista, pero su dibujo era claro a la luz del fuego. Una casa, una chimenea, humo enrollándose hacia el cielo, y 3 figuras al frente, una alta, una pequeña, una en medio. Mara miró hacia abajo al dibujo. No lo explicó. No necesitaba. Cassian siguió su mirada. Su garganta se apretó, pero no dijo nada. El silencio se extendió entre ellos. Ya no afilado, sino constante. Se inclinó ligeramente hacia adelante, manos entrelazadas, codos sobre las rodillas. Solía pensar que ayudar significaba distancia, dijo finalmente. Que si lo llamaba caridad, no dolería cuando la gente se fuera. Mara giró la cabeza hacia el despacio. Mi esposa quería adoptar, continuó. Un niño cuya familia nunca vino por él. Dije que no. Le dije que no podíamos tomar más de lo que estuviéramos seguros de poder mantener. Miró a las llamas. Murió ese invierno. Neumonía. Una mañana estaba tosiendo. Al siguiente, se había ido. El fuego crepitó. Ninguno de los 2 se movió. Después de eso, hice reglas. Dijo, nadie se queda. Nadie depende de mí. Nadie se queda atrás porque nadie entra. Los ojos de Mara brillaron, pero parpadeó despacio, constante. Pensé que me hacía fuerte, pero me hacía vacío. Miró a Noel,
que ahora sombreaba un sol sobre la casa. La frente del niño estaba fruncida en concentración. La voz de Cassian se suavizó. Dibuja un hogar como si ya fuera suyo. Mara respondió justo por encima de un susurro. Porque nadie le dijo que no lo era. Cassian la miró a los ojos entonces, realmente los miró, no con sospecha, no con la cortesía guardada de un anfitrión, sino como un hombre tratando finalmente de ver con claridad. El momento se sostuvo, frágil y no dicho. No una promesa, no todavía, pero algo más cálido que el fuego entre ellos. Se recostó ligeramente y asintió hacia el dibujo de Noel. Se equivocó en la línea del techo, dijo en voz baja. Mara levantó una ceja, casi sonriendo. Se inclina al norte, agregó Cassian. Podemos arreglarlo en la mañana. Ella lo miró por un largo respiro, luego asintió una vez. En el silencio que siguió, las llamas estallaron y se asentaron en una quema constante. No se dijeron votos, no se hicieron declaraciones. Pero en ese silencio, algo cambió. Cassian ya no los veía como extraños. Había dejado de mantener la puerta abierta solo para empujarlos fuera. Y aunque no lo dijo en voz alta, la verdad se asentaba pesada y sólida en su pecho. Ya había empezado a hacer espacio para que se quedaran. La nieve comenzó a retroceder en pequeños parches brillantes, retirándose a las grietas sombreadas de los postes de la cerca y los bordes de la colina norte. Los días se hicieron más largos, y el viento, aunque todavía frío, perdió su filo. La vida en el pueblo se agitó de nuevo. Los carromatos volvieron a los caminos. Los niños regresaron a la escuela. Los susurros, sin embargo, nunca se derritieron del todo con la nieve. Cassian lo oyó primero del herrero. Dicen que todavía está ahí, murmuró el hombre, sin levantar la vista de la herradura brillante que estaba martillando. Algunos se preguntan por qué la mantienes. ¿Qué estás tratando de probar? Cassian no dijo nada. Pero las palabras se enraizaron en su mente como escarcha bajo madera vieja. Silenciosas pero profundas. Los rumores se habían hecho más fuertes últimamente. Esta vez venían envueltos no en curiosidad sino en preocupación. El hombre que llegó al rancho unos días después lo dejó claro. Estaba bien vestido, botas lustradas, bigote prolijo, y se comportaba como alguien que rara vez oía la palabra no. Señor Rohr, saludó de pie en el patio con la confianza de alguien ofreciendo un regalo. Solo vine a ofrecer una mano. Cassian no lo invitó adentro. El hombre continuó. El pueblo está dispuesto a ayudar a esa mujer, Mara. ¿En serio? ¿Y al niño? Hay un lugar al otro lado de la cresta, una granja lechera. Buscan ayuda. Vivienda cálida, horarios predecibles, sin controversia. Sonrió como si fuera una bondad. Como si fuera misericordia. Te quitaría la carga, te dejaría volver a tu forma de hacer las cosas. La mandíbula de Cassian se apretó más con cada palabra. Has hecho tu parte, agregó el hombre, bajando la voz. Nadie te culparía. La oferta era simple, limpia, y golpeaba directamente en los lugares que Cassian había intentado enterrar por mucho tiempo. Una forma de volver a la soledad, a la seguridad, a la quietud, sin manchar por las necesidades o expectativas de otros. Esa noche, las palabras resonaron en su cabeza mientras se sentaba solo en la mesa de la cocina. La lámpara parpadeaba. La casa, una vez silenciosa, ahora se sentía ruidosa en su silencio. Miró la taza en sus manos, pero ya se había enfriado hacía rato. En la habitación contigua, Mara leía en silencio junto al fuego. Noel, acurrucado a su lado, dormía con una mano metida debajo de la mejilla. Cassian podía ver sus sombras parpadear en la pared lejana. Se levantó sin decir palabra, fue al pasillo y abrió el cajón viejo junto a la puerta. Dentro yacía la llave de repuesto de la casa principal, pesada, desgastada, suave por años de uso. La tomó y la sostuvo en su palma por un largo momento. Luego, con pasos silenciosos, entró en la habitación. Mara levantó la vista, sorprendida, pero calmada. No habló. Cassian avanzó, cerró la distancia entre ellos y colocó la llave gently en su mano.
Sus dedos se cerraron alrededor de ella despacio. No explicó, no vistió el gesto con discursos o promesas. No hubo pertenecen aquí o esta es su casa ahora, solo la llave y una elección. Luego se volvió hacia Noel, todavía medio dormido bajo la manta. Cassian se agachó hasta estar a la altura de sus ojos. Su voz fue constante, deliberada. Esto es hogar, dijo. No para siempre. No si no lo quieres. Solo una verdad. Una verdad quieta, presente, que llevaba más peso que cualquier voto. Mara no lloró. No preguntó qué había cambiado. Simplemente lo miró como si algo que había mantenido por mucho tiempo, preparándose para ello. Rechazo, partida, un adiós en proceso, finalmente hubiera perdido su poder. Cassian se levantó y los dejó ahí en la luz cálida, el fuego crepitando detrás de él. Afuera, el viento había muerto. La luna se elevó sobre el granero en silencio. Cassian se recostó contra el marco de la puerta, su aliento empañando el aire. Por primera vez en años, no se sintió solo en la quietud. No había hecho una declaración. No había firmado su vida. Pero había ofrecido algo más difícil, una elección y un lugar que se quedaría. No por obligación, sino porque alguien podría elegirlo de vuelta. La primavera llegó despacio, en silencio. La nieve se derritió en el suelo, dejando parches de verde. Las flores de ciruelo se abrieron en el borde de la cerca vieja, delicadas y breves. El viento ya no mordía. Traía el olor a tierra húmeda y algo nuevo. El rancho estaba más quieto, más suave. De alguna forma, la vida se movía con ritmo, no con urgencia. Cada mañana, Noel partía hacia la pequeña escuela en el pueblo. Llevaba un abrigo de lana un poco grande y una mochila colgada al hombro. Mara le empacaba pan y fruta, metiendo un pedacito de papel doblado con una carita sonriente. Noel siempre sonreía cuando lo encontraba. Cassian lo veía irse desde el porche, una mano en la barandilla, la otra alrededor de una taza de café de lata. No saludaba con la mano. Noel no lo esperaba. Pero el niño siempre miraba atrás una vez, solo una vez, para checar si Cassian todavía estaba ahí. Siempre lo estaba. En el rancho, Mara trabajaba sin que se lo pidieran. Cocinaba comidas simples, cálidas. Equilibraba los libros con columnas ni de números. Plantaba hierbas y verduras detrás de la casa, atando marcadores en estacas de madera y tarareando mientras trabajaba. Llenaba los espacios vacíos sin hacer ruido, como si siempre hubiera estado destinada a estar ahí. Cassian todavía decía poco, pero sus silencios cambiaron. Volvía a casa a la misma hora cada día, sacudiendo el polvo de las botas en la puerta. Si una bisagra crujía, la arreglaba. Si el techo del granero goteaba, subía antes de la próxima lluvia. Si Noel decía algo, cualquier cosa, Cassian escuchaba. No con asentimientos o sonrisas, sino con quietud, y eso era suficiente. Una tarde, después de que el cielo se volviera lavanda y los grillos comenzaran su coro. Cassian se quedó hasta tarde en el cobertizo detrás de la casa. Noel miró por la ventana, curioso. A la mañana siguiente, había una silla nueva en la mesa, más pequeña que las otras, lijada suave, hecha de madera sobrante. Nadie dijo nada. Noel la arrastró más cerca de donde Cassian usualmente se sentaba. Mara, sin una palabra, trajo un tazón extra y lo puso frente a la silla. Esa noche, comieron juntos. No hubo boda. No se hicieron declaraciones. No hubo anillos, ni invitados, ni promesas talladas en piedra. Solo 3 personas y una casa silenciosa, ya no vacía. Pasaban el pan sin pedirlo. Llenaban las tazas antes de que se vaciaran. El fuego ardía fuerte en el hogar, y afuera el viento se movía a través de la hierba en lugar de aullar por las paredes. Cassian se sentaba a la cabecera de la mesa, ojos constantes, hombros menos tensos. Mara rió solo una vez cuando Noel hizo una cara a los chícharos en su plato. Y por un momento, las paredes del rancho no tenían ecos. Tenían voces, presentes. Esa noche, la nueva silla se quedó vacía. Pero a la mañana siguiente,
no lo estaba. Gracias por cabalgar con nosotros a través del polvo, la nieve y las promesas silenciosas del viaje de Cassian, Mara y el pequeño Noel. Desde el silencio azotado por el viento de un rancho en invierno hasta el calor quieto de un hogar elegido, su historia nos recuerda que a veces la familia no toca, se queda. Si este cuento removió algo en ti, no lo dejes cabalgar hacia el atardecer sin notarlo. Dale al botón de hype para mostrar tu amor y suscríbete a Historias de Amor del Viejo Oeste para más romances de fuego lento, resiliencia fronteriza y corazones más valientes que revólveres de 6 tiros. Porque por aquí, el amor puede llegar suave, pero se queda fuerte. Nos vemos en el próximo sendero.